Bueno, muy buenas tardes. La tarde de hoy nos encontramos con un invitado muy especial para Transbordo y en especial para la Escuela de Administración y Contaduría en la Universidad Central de Venezuela. Hoy nos visita el profesor Oscar Bastidas, muy conocido por toda persona en la Universidad Central de Venezuela, no solo en la escuela, sino él ha ocupado diversas posiciones dentro de la escuela. El profesor Oscar Bastidas es consultor en emprendimiento asociativo y diseño organizacional. También es especialista en economía social y cooperativismo, responsabilidad social y balance social. Siempre ha eh, despuntado como uno de los promotores del cooperativismo en Venezuela. Es profesor e investigador jubilado en la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Es consultor, conferencista internacional, autor de varios libros que pueden ser también consultados, pueden ser solicitados en Amazon, ¿no, profesor? Así es. Exacto, sí. Es articulista de revistas y diarios impresos y digitales. Ha sido tutor de tesis, evaluador y árbitro de libros y artículos de economía social y cooperativismo, emprendimiento asociativo, participación, lineamientos estratégicos y diseño organizacional, responsabilidad y balance social, así como diseño curricular y planes de estudios en el área administrativa de universidades y cooperativas. Es profesor de la maestría en Economía Solidaria y Desarrollo Territorial de la Universidad Cooperativa de Colombia, visitante y pasante en organizaciones de economía social en una treintena de países. Bueno, entonces, con esta presentación, de verdad que damos la bienvenida, profesor. Usted es, bueno, súper reconocido allá en la Escuela de Administración, precisamente de donde proviene nuestro nombre, el transbordo virtual, que ayer casualmente hablando con unos alumnos les contaba, ¿no? De transbordo, que ese transbordo se hizo, bueno, yo que lo conozco hace como más de 40 años que se construyó y todavía está haciendo transbordo, haciendo Sí. como esa temporalidad que quedó permanente. Cuando yo Entonces, estudiaba, estábamos distribuidos en 7 núcleos. wow. Estábamos en residencia 1, residencia 2, arquitectura, odontología, varios sitios. Después tomamos lo que hoy es la Facultad de Ciencias, que antes era la Escuela Técnica Industrial. Los Ajá. estudiantes lo tomamos y negociamos la construcción del edificio de transbordo para devolverlo. Se llegó al acuerdo, se devolvió. Y claro, además habían ahí instalaciones para laboratorios y estas cosas que no tenía sentido para la escuela de administración. Ujú. Y bueno, Estamos con el hablando qué tiempo se año, profe. construyó. Estamos hablando del año 73, 74, que Wow. fue cuando me gradué en el 74 justamente. Ok. Sí, bueno, Eh, el transbordo según la historia tiene como 44 años más o menos. Sí, bueno, más o entre menos de esa época. Yo, 75, 76 más o menos estaría con construcción en proyecto. yo me gané una beca para Francia con el Plan Gran Mariscal de Ayacucho y cuando regresé en el 78 ya el transbordo estaba funcionando. O sea que Ah, ok. entre el 75 y el 78 se construyó. Sí, sí. Bueno, excelente. Bueno, el tema que nos trae hoy, precisamente, es su especialidad, pues, es bien interesante porque yo recuerdo en los tiempos de estudiantes, cuando estábamos conversando por allá por el año 88, 89, recuerdo el auge que tenían las cooperativas en Venezuela, recuerdo la famosa Secocesola en el estado Lara, que usted inclusive creo que viajó con unos alumnos en ese momento para allá. Sí. Y era un movimiento, y sigue siendo, de hecho. En estos días seguí buscando por internet, estaba buscando algunas cosas y me tropecé y vi que siguen avanzando y un movimiento bien organizado, ha sido un modelo inclusive para una cantidad de países que han venido a observar todo el desarrollo que ha tenido ya en el estado Lara y el cooperativismo. Pero bueno, ustedes que nos va a explicar cómo anda en las cooperativas, el cooperativismo en Venezuela en estos momentos, en el 2022. 2022, bueno, te cuento. En principio, es bueno desde el punto de vista conceptual que para hablar de cooperativa hablemos primero de economía social, que es el Ok, conjunto de organizaciones que la gente constituye para enfrentar sus propios problemas. Tú y yo tenemos un problema, bueno, nos ponemos de acuerdo, constituimos la organización, aportamos el capital y con eso enfrentamos el problema. Por lo tanto,
El objeto de esa organización es resolver problemas o concretar sueños también, por supuesto, emprender y se constituye el capital con ese fin. Al final del periodo, lo que queda no es ganancia, es excedente, es ingreso menos gasto, gastos aplicados a resolver el problema. Por lo tanto, son organizaciones que no persiguen fines de lucro, porque uno no se va a ganar a sí mismo, sería como pasarse el dinero de un bolsillo al otro, y no deben pagar impuestos. Dentro de ese mundo de la economía social, que es un mundo viejo, de años ya en 1830, cuando Bolívar moría en Santa Marta, en Francia existió una escuela de economía social, una escuela de economistas, y había un tratado de economía social. Bueno, ese es un término que logramos nosotros como movimiento cooperativo incorporarlo en la Constitución Nacional actual, mediante una pelea bien fuerte que tuvimos, llevamos más de 25.000 firmas, etcétera. Hicimos un movimiento bien fuerte con ese motivo. Y logramos entonces incorporar el término de economía social y mutuales y fortalecimos la presencia de las cooperativas en la Constitución Nacional. Antes estaba solo en un artículo de la Constitución del 61 y ahora estamos en 4 artículos. A eso súmale que, bueno, como consecuencia de eso, pues para ese momento, para el año 99, cuando se aprueba la Constitución actual, en Venezuela teníamos 1000 cooperativas muy activas, cooperativas genuinas, cooperativas que no dependían del Estado y cooperativas que, bueno, realmente se guiaba por los valores y principios del cooperativismo universal. Teníamos buenos impactos. Chávez se le ocurrió la brillante idea de decirle a sus militantes que formaran cooperativas y bueno, ahí se disparó el proceso en el 2002. Ya para el 2005 habían 155.000 cooperativas registradas y bueno, ya habíamos roto el récord del número de cooperativas más grande del mundo, constituye en menos de 2 años. Y a eso súmale que luego, bueno, siguieron creciendo. Desde el 2009 no tenemos cifras, pero ya para el 2010 con unas declaraciones que dio la superintendente de cooperativas y la cifra del 2009, teníamos 214.000 cooperativas constituidas. Para el 2014 llegamos a 413.000 cooperativas. Y para el mismo año 14 apenas declararon impuestos 20.000, porque una cosa es declarar impuesto y otra cosa es pagarlo. Okay. Pues bien, eso significa que habían 413.000 menos 20.000, todas esas están muertas. Ese es el cementerio de cooperativas más grande del mundo, casi 400.000 cooperativas. Pero ellas siguieron creciendo. Y yo leí unas declaraciones de Luis Delgado Bello, que fue superintendente de cooperativas, y decía en el 2007 que se estaban formando entre 10 y 20.000 cooperativas anuales en Venezuela. O sea, que siguieron creciendo, por lo tanto el cementerio siguió creciendo y hoy estoy seguro que no llegan a 20.000, de las cuales muchas son falsas y muchas son de maletín. Hay cooperativas en Venezuela que han sido constituidas por funcionarios públicos para, a través de ellas, pues tú sabes, necesito arreglar el jardín, necesito choferes para tal cosa, etcétera, etcétera. Constituye, amigo mío, una cooperativa y contratamos esa cooperativa y partimos la cochina, como se dice en criollo. Varias de esas cooperativas son así, falsas y de maletín. Hay falsas también en el sentido siguiente. Las cooperativas deben actuar solo para sus asociados. Pero bueno, se consiguen cooperativas que compran muebles y venden muebles a cualquier persona. En otras palabras, están haciendo actos de comercio. Y el acto de comercio se riñe con el acto cooperativo. Así que esa es la situación. Tenemos cooperativas buenas de antes de la llegada de Chávez al gobierno. Algunas de ellas son exitosas, como el caso de Seco Sola, y ahora vamos a tocar. De las que se constituyeron de Chávez para acá, algunas funcionan, muy poco, y en total, bueno, si teníamos 1000 cuando llegó Chávez y hoy podemos hablar de 20.000, pero sin tener cifras oficiales, eso es a discreción que yo lo digo, pues te imaginas que no tenemos un movimiento cooperativo bien consolidado. Además que la gente... Mira, si en 400.000 cooperativas, poniendo el mínimo para constituir una que es de 5, ya da 2 millones de personas, pues te imaginas que no era 5 el promedio, era 13, pero pongamos 5, ya da 2 millones de personas.
Eso significa que hay 2 millones de venezolanos que no creen en el cooperativismo. Por lo tanto, es muy difícil levantar las cooperativas hoy en día. A pesar de que el movimiento cooperativo a nivel mundial y algunas experiencias en Venezuela como Secocesola siguen siendo exitosas y que de verdad vale la pena que el cooperativismo sea una vía de desarrollo. ¿Dónde se inscribe el cooperativismo desde el punto de vista del desarrollo? Se inscribe en las nuevas propuestas de desarrollo humano sostenible. Debemos apuntar hacia allá. Y las cooperativas deberían asumir de una vez por todas ese modelo de desarrollo, porque además siempre hemos apuntado a él, incluso antes de que existiera la palabra desarrollo humano sostenible. Asumir ese modelo de desarrollo, inscribirnos en los objetivos de las Naciones Unidas 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre eso, pues, programar todo lo que son nuestra responsabilidad social, etcétera. Esa es la situación. Ahora, si me pregunta por Secocesola, que tú la acabas de mencionar, bueno, mira, nos sentimos orgullosos de que en Venezuela tengamos una Secocesola. Secocesola la conocemos desde antes de nacer. Y digo, la conocemos como UCEBista, porque yo llevaba a mis estudiantes a visitar cooperativas. No hubo un solo semestre, un solo seminario de cooperativismo o un solo semestre de principio administrativo 2 que no terminásemos visitando empresas. Si era principio administrativo 2, tengo la cuenta, visitamos 55 empresas a lo largo de mi vida. Wow. Y además, varias de esas empresas las repetimos. La Pepsi-Cola, por ejemplo, bueno, nos gustaba tanto ir a la Pepsi-Cola que nos abrían las puertas a cada rato y íbamos. Y en el caso de las cooperativas, visitábamos todas las centrales regionales, Táchira, Zulia, Falcón, Sucre, etcétera, etcétera, pero más visitábamos Secocesola, Central Cooperativa de Lara, porque era un ejemplo verdaderamente interesante. Además que era un viaje cómodo, ir a Barquisimeto no era igual que ir al Táchira o ir a Barinas, y la experiencia que observamos ahí es de primera. ¿Qué pasó con Secocesola? Bueno, que acaba de recibir el Premio Nobel Alternativo en Suecia, y el día previo a la entrega del Premio Nobel tradicional, que es el 10 de diciembre, o sea, el 9 de diciembre, 3 compañeros de Secocesola van a Suecia a recibir ese premio alternativo. ¿Por qué? Por ser un modelo organizacional que está claramente definido en cuanto al no uso de mecanismos capitalistas en su funcionamiento. Y, por supuesto, con una participación y una democracia interna bien elevada. Ahí en Secocesola es una central regional integrada por 80 grupos y cooperativas del estado Lara. Como central regional, entonces, es una especie de central de cooperativas y otras organizaciones sin fines de lucro. Como una federación, digamos. Como una federación, pero nosotros no adoptamos el término federación porque las federaciones agrupan cooperativas de un solo tipo. Cooperativas de Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, por ejemplo, o de transporte. No, nosotros a nivel regional agrupamos todas las cooperativas de la región y eso da más sinergia porque estamos cerca. Es una ventaja, mientras que en transporte puede haber una en Caracas, una en Ciudad Bolívar, una en el Táchira y nunca se reúnen. Claro. Entonces la central regional tiene una sinergia bien grande. ¿Qué sucede allí? Que nosotros entonces aprovechamos en Lara esa sinergia y a partir del servicio funerario, que fue el primer servicio que montó Secocesola, sí, y que existe en Venezuela en 19 centrales regionales, a partir del servicio funerario agregamos otro como transporte. Secocesola llegó a tener el 90% de los autobuses de Barquisimeto. Agregamos servicios financieros y finalmente montamos las ferias de consumo. Y las ferias de consumo en sí mismas son 3 ferias grandes y 4 ferias pequeñas. Y entre las 7 ferias que reciben insumos de 600 y pico de proveedores, artesanos, productores agrícolas, etcétera, del estado Lara, Zulia, Portuguesa, Yaracuy y Barinas, de estados aledaños, se reciben los insumos de esos 650 productores, se colocan en los estantes y allí van a comprar 100,000 familias de Barquisimeto. Wow. Mientras más difícil se pone la situación en Venezuela, más gente va a comprar allí. ¿Por qué? Primero, por la atención. Segundo, que saben que están montándose en apoyar una experiencia autogestionaria en cuestiones agroalimentarias.
pero es que lo más evidente, lo más obvio, y mucha gente va es por eso, el precio de un producto agrícola, vegetal, zanahoria, por decirte algo, comparado con el precio del supermercado, es la mitad de precio. Y en víveres, 40%, ¿vale? O sea, te ahorras un 40%. ¿Cuál es la filosofía de Secocesola? La filosofía es que Secocesola le interesa cubrir los gastos de funcionamiento y los gastos, por supuesto, de inflación de la semana siguiente. Entonces establece un precio ponderado donde considera esos elementos. Y como queda ras a ras desde el punto de vista de la aplicación de los ingresos, bueno, ¿dónde queda la supuesta ganancia o los supuestos excedentes? Quedan en la gente que va a comprar a Secocesola. Si cuando yo voy a comprar a Secocesola realmente le queda lo necesario para ella seguir funcionando. Y los ciudadanos que compran allí se ahorran, no tengo en este momento la cifra, pero imagínate tú, 500 toneladas semanales de verduras se venden allí, 500 toneladas. A la mitad del precio del supermercado. Eso representa millones de dólares en el año que quedan en manos de la ciudadanía. Quedan en manos de la ciudadanía. Es decir, para que la ciudadanía compre más alimentos o lo utilice para el transporte de sus hijos, el pago de la escuela y otras cosas que también son necesarias. Esa es la ventaja, porque en las cooperativas tenemos un equilibrio entre balance económico y el balance social. Como no todo es económico, el balance social en este caso pesa bastante. Claro. Sí, Ahora una una pregunta, experiencia yo recuerdo que hubo una época, no sé si eso continúa, que hablaron de unas llamadas empresas de producción social, las famosas EPS. Eso, Sí. con respecto a las cooperativas, ¿son iguales, se parecen, no tienen nada que ver? ¿Cómo lo ves? No, hermano, fíjate, las EPS, el gobierno arranca formando cooperativas con sus propios militantes. Ya para el 2005, te dije, habían 155.000 cooperativas constituidas. El gobierno se dio cuenta de que esas cooperativas no le servían para sus fines políticos. Entonces montó una cuestión que se llamaba Vuelvan Cara, un programa llamado Vuelvan Cara que después le cambió el nombre por Che Guevara. Ese programa dijo, bueno, ahora solamente vamos a financiar gente nuestra, ya no cualquier persona. Y quien quiera un financiamiento del gobierno tiene que hacer un curso con nosotros. Pero eran cursos de principios y valores cooperativos muy generales, no le hablaban, por ejemplo, de plan de negocio. Porque las cooperativas tienen dos dimensiones. Es asociación de personas que a través de una empresa resuelven sus problemas. Si te hablan solo de asociacionismo, pero no te hablan de plan de negocio, pues obviamente tú no sabes emprender, tú no sabes para qué quieren los reales. Pero te llegan los reales. Entonces, ¿en qué los aplico si no tengo el plan de negocio? Pero sí sé, y fue un profesor de la escuela justamente quien lo dijo, porque fue el primer superintendente de Chávez, Augusto Celis, profesor de la escuela nuestra para ese momento. Él dijo, los cooperativistas son quienes mejores ganan, 500.000 bolívares mensuales. Entonces me llegó un dinero, no sé cómo aplicarlo porque no tengo plan de negocio, pero sí sé que me puedo asignar un sueldo de 500.000. Me lo asigno y al final pues me chupo todo ese dinero que me pudo haber llegado por parte del gobierno. Como entonces no le servía al gobierno la propuesta de cooperativa, ni siquiera por la vía del programa Che Guevara, entonces establecieron la idea de las empresas de propiedad social, las EPS, donde obligaban a las cooperativas a modificar sus estatutos y a las empresas de capital también, a las empresas que contrataban con PDVSA, con Guayana, por ejemplo, modificaban el estatuto, se autodenominaban EPS, primera condición, y segunda condición, debían repartir sus utilidades, en el caso de las empresas de capital, o sus excedentes, en el caso de las cooperativas, en partes iguales entre sus miembros. Y además de eso, tercera condición, asignar un 10% de su movimiento económico a responsabilidad social. Eso fue un experimento de laboratorio ideado entre la gente de PDVSA y las empresas de Guayana.
Y al final yo trabajé con varias EPS apoyándolas desde el punto de vista de su funcionamiento, de su gestión. Y recuerdo claramente una de buzos en Cabima, donde ellos, bueno, tenían una escuela al frente, donde incluso estaban sus propios hijos estudiando, y ellos le decían a PDVSA, denos ese 10% para aplicárselo a la escuela, y PDVSA, el 10% de responsabilidad social, ella era la que decidía dónde aplicarlo. Nunca se le vio el queso a la tostada, como se decía antes. No se sabe en qué PDVSA aplicaba ese 10% de responsabilidad social. Eso ¿Esa fue una figura, condición. esa figura continúa o eso lo suspendieron? Sigue, Yo no lo sigue. vi más, yo no lo vi más, de verdad. La figura está estable, existe allí todavía. Incluso hay alguien que está haciendo la maestría de gerencia allí en nuestra UCB, que está trabajando ese tema y haciendo una comparación entre las EPS y las cooperativas. Ah, sí, no sabía. Sí, pero mira, no sé, tú sabes que todos esos experimentos de alguna manera son superados. Aquí ha habido muchos experimentos por parte del gobierno. Sí, Sí, desde los gallineros verticales emergentes, pasando por otras máquinas, los la ruta, nudes y todas estas cosas. Sí. la ruta de la arepa. Exacto. El punto principal, o sea, usted que ha visto tantas experiencias y tantos países, el punto principal, por ejemplo, cuando, aparte de que me dice que es la necesidad, ¿no? Una necesidad origina que un grupo de personas se asocien en esa cooperativa y resuelvan el problema. Ese es el núcleo del concepto cooperativista. Pero ¿cómo los convence del detalle, por ejemplo, que no van a tener ganancias sino excedente y el excedente se reinvierte en la cooperativa, según entiendo, ¿no? No, bueno, la primera parte, ¿cómo convencerlo de que no van a tener ganancias sino excedente? La propia lógica de enfrentar un problema te dice que lo que tú estás poniendo para eso es solo para eso, ingresos y gastos. Lo que Ujú, queda, si yo lo puse y tú lo pusiste, bueno, lo que queda lo repartimos de manera proporcional entre lo que cada quien puso o entre lo que cada quien a lo largo del año contribuyó a generar como excedente. ok, Ponle tú que tenemos un problema de desempleo, ¿ok? Tú y yo somos carpinteros, tenemos un problema de desempleo. Nos buscamos 3 compañeros más para hacer 5, que es el mínimo para constituir una cooperativa en Venezuela, y montamos una carpintería. ujú, El capital inicial es para, bueno, el local, las herramientas, el serrucho, etcétera, etcétera. Pero a lo largo del año vamos generando excedente. En la medida en que exacto, construimos y vendemos, tenemos exacto, ingresos, menos gastos, el excedente va creciendo. Al final del año, ese excedente lo vamos a repartir entre nosotros. ¿Con base en qué? Con base en lo que cada quien produjo, proporcional. Si yo produje 28 sillas y tú 44, si el excedente total lo vamos a repartir entre las 44 más 28, ¿verdad? Si a tantas le corresponde este ujú, excedente, a ti ujú. que hiciste 48 te corresponde X, regla de tres simple, y se te reparte. Pero eso no viene siendo como un reparto de dividendos. Yo siempre he No, tenido como esos números así en la cabeza. Yo digo, bueno, pero sí. cuando reparten excedentes viene siendo teóricamente, cuando uno veía una organización con fines de lucro, como repartir dividendos. No, lo único que se parece es que hay una división proporcional. En el caso de los dividendos, al número de acciones que se pueda tener en la empresa. Aquí Exacto, es al trabajo generado y al aporte que se hizo inicialmente. claro, Es diferente. claro, claro. Ojo, menos las deducciones que la ley impone. Hay un porcentaje para capital social, hay un porcentaje para educación, por ejemplo. Hay que deducir eso. Pero eso tiene que ser decidido en la asamblea. Y de esos excedentes se pueden tomar también para constituir algún fondo de reserva para comprar vehículos, arreglar el local o lo que sea. Pero en el caso de la cooperativa se puede repartir el excedente. En una Okay. fundación no se reparte, en una asociación depende de lo que diga el estatuto. Ujú. O La lo que diga cooperativa, la cooperativa puede decidir no dividirlo, no repartirlos. repartirlo, sino aplicarlo a ella. Eso es posible. Pero siempre, o sea, lo que pasa es que yo no he estado, ¿cómo le diría? Operativamente metido en los números de una cooperativa, sino siempre lo he visto como por referencia. Pero todas las personas que trabajan, entiendo que tienen también una remuneración. Sí, pero fíjate tú, esto es interesante, Pedro, fíjate esto que es importante. Imagínate un mecánico. El mecánico es dueño de su local y él es accionista de la empresa y al mismo tiempo trabaja en ella. Esa es la Ujú, misma lógica del cooperativista.
Nosotros somos dueños de nuestra cooperativa. ¿Ok? Ok. Por lo tanto, somos empresarios también. Porque una cooperativa es una asociación de personas que solucionan sus problemas a través de una empresa. Ujú. Una empresa que es de propiedad de todos y que es de gestión democrática. Esas son dos condiciones. Pero es una empresa. Por lo tanto, todo cooperativista es un empresario. Exacto. Entonces, lo que yo recibo al final del año es una mezcla de lo que el accionista de la empresa de capital recibiría como dividendo, pero también de lo que el trabajador en relación de dependencia en la empresa de capital recibiría como salario. Ok. Porque yo soy dueño y trabajador al mismo tiempo. Allá yo recibiría dividendo y recibiría salario, pero en mi cooperativa es una mezcla de las dos cosas. Ok. No se llama ni salario ni dividendo, se llaman anticipos societarios. Ok. Y fíjate qué interesante tú que viste matemática financiera igual que yo. ¿Por qué se llama anticipo? Porque al igual que el mecánico, yo no sé cuál va a ser la ganancia definitiva de mi taller mecánico o de mi cooperativa, sino cuando cierre el ejercicio económico. Ajá. Pero Exacto. como yo no puedo esperar el 31 de diciembre para repartirme lo que me quedó el 5 de enero, porque yo Entonces tienes tengo que que comer vivir, pues, hoy, exacto, tienes que vivir. entonces yo anticipo Ok. a hoy lo que creo que voy a tener como excedente a final del año. No, qué Entonces, interesante, ¿no? O sea, la figura es como que aparentemente la misma, pero conceptualmente es otra cosa. exactamente. Qué Entonces, bueno. yo anticipo. ¿A qué sucede si cuando allá está en rojo los estados El financieros nombre. porque agarré más de lo que debía? Yo no soy dueño de la empresa, pues. Igual que el mecánico. Bueno, mira, tengo que sacar de mi bolsillo Y y poner. reponerlo, porque si no la empresa no me va a funcionar. Para eso Y es, está la reserva del capital social. Si me da rojo, yo saco el capital social y compenso. Pero si aún así no logro llegar al nivel, ¿m? Tengo que poner de mi bolsillo porque esa es mi empresa. claro. Y cuando uno dice de aplicar, por ejemplo, yo puedo prestar servicios a terceros, de hecho yo creo que lo hacen, ¿no? Cuando el caso que me estaba comentando de las ferias de hortalizas, ellos venden a terceros, pero todos trabajan y todos tienen una asignación y ellos también me imagino que toman parte del producto para su uso personal, o sea que también les sale, se benefician de la economía que tienen esos precios, ¿no? De las hortalizas, todo esto, también ellos toman de ahí. Sí, ellos compran al mismo precio. La ventaja que tienen es que pueden comprar más temprano. O Ok, sea, no tienen que hacer cola. ok, ¿De acuerdo? Esa es la ventaja. Pero el precio es el mismo porque el precio es ponderado. Ya te voy a explicar lo que es el precio ponderado. El precio es ponderado y si cobra más y si cobra menos de lo que vale, o él paga menos de lo que del precio ponderado, se estaría beneficiando doble, porque es que él también se beneficia con sus anticipos societarios. ujú, Para eso él trabaja, para tener ingresos. De paso, los anticipos societarios de los compañeros de la Secocesola son superiores al salario mínimo de Barquisimeto. El nivel de vida de ellos es muy aceptable. ¿Ok? Entonces, esa es la primera ventaja que ellos tienen. Ahora, ¿en qué consiste el precio ponderado? Fíjate, Secocesola tiene en promedio 39 renglones agrícolas. Zanahoria, cebolla, tomate, pimentón, yo no sé qué, remolacha, etcétera, 39. Ella compra semanalmente a los productores. A los productores le está dando un mercado fijo. Es una ventaja también para los productores, que antes venían a Caracas y en el mercado de coches los querían explotar. Y sí, muchas sí, veces preferían regresarse con sus productos antes de vendérselos a los monopolios del mercado de coches. ¿Ok? Entonces, ellos reciben esos productos, ese Cocesola, y observa el número de kilos que tiene. O sea, tantas toneladas de cebolla, tantas toneladas de tal cosa, etcétera. 500 en total, ese es el promedio último. Eso me da tantos kilos. A ese total de kilos y a ese precio total, total de kilos, precio total, le sumo un 10%, por decirte un número, normalmente es el 10%, por pérdida del producto, ujú, la merma. por merma. El producto ahora pesa menos porque se secó con el sol, entonces, bueno, Ujú, perdió agua, pesa menos.
alguien pisó el tomate, ese tomate dañó, pues ya no no lo pueden sirve. vender. Cuando yo pesé eran 20 kilos, 50, pero me cobraron 20, eso como 50, hay que compensarlo, ¿de acuerdo? Entonces, hay un porcentaje por merma, hay un porcentaje por inflación. ¿Cuál es la inflación? Si no cobramos hoy, ¿cómo vamos a comprar productos para las próximas semanas? Claro. Y hay un porcentaje de capitalización. Es decir, necesitamos arreglar tal cosa, necesitamos arreglar el vehículo, bueno, y tenemos que pagarnos nosotros mismos nuestros anticipos societarios. Todo eso se suma. Ese total de estos 3 renglones se le suma al total de todos los kilos Pagado los productores. y se divide entre el número de kilos. O sea Y que eso te ya da un iba, solo precio. en el precio va diluido ya el costo, ganancia, Todo reposición. eso, la electricidad, todo, funcionamiento y todo. Entonces, si yo vendo todo, porque se vende todo en ese precio, bueno, pues ya compensé todo lo que necesitaba. Ya está contemplado. Exacto. Una gran pregunta que me llama la atención, ¿no? Porque siempre se ve como, Hay un detallito ahí, pero ya te lo voy a decir. Ajá, dime. en cuanto a lo que también es, yo creo que es innato uno del administrador, pues planificación. ¿Cómo planifica, Ok. por decir así, los objetivos estratégicos? ¿Cuál es el lápiz estratégico según uno lo veía cuando veía teoría de administración? ¿Cuál es el lápiz estratégico de la cooperativa? Ok, ya te lo digo. Entonces resuelvo primero la otra Ok, partecita. ok. Cuando una cooperativa no trabaja con sus propios asociados o trabaja con sus propios asociados, pero también con terceros, como los asociados son quienes van a recibir el beneficio a final del año, y tú los tienes ahí, sabes quiénes son, te vas a dar la parte del excedente que le corresponde, pero a los terceros no. Entonces, tienes que separar en la contabilidad la parte de los excedentes generada por los terceros. Porque si los asociados se toman esa parte para ellos, estarían incurriendo en lucro, porque no es de ellos. Ya te voy a Claro. explicar cómo se resuelve lo del lucro. Como no es nuestro, yo no me puedo apropiar de eso. Sería lucro. Entonces lo que hago es, lo meto en el fondo de educación y a través de los cursos, talleres, trabajo con las comunidades, etcétera, pues de alguna manera lo gasto sin incurrir en lucro, que es muy importante. Eso es clave. En el caso de ese Secocesola, como al final la contabilidad queda ras a ras, es obvio que ese excedente que iba a captar Secocesola de terceros ya le quedó a los terceros en el bolsillo en el mismo momento de la compra. Ok, ¿Ves qué exacto. interesante? Ya yo me lo llevé, pues. Ya yo me lo llevé. Ya se distribuyó. Ya se distribuyó. Eso es un detalle importante. ¿Cómo se sabe cuándo una organización incurre en lucro o no, o una persona? Muy fácil. ¿Quién generó lo que se va a repartir? Sean utilidades o sean excedentes, en el caso nuestro excedente. ¿Lo generó Pedro? Perfecto. ¿A quién a quién se le entrega? A Pedro. Si Pedro lo generó y Pedro lo recibió, no hubo lucro, era de él. Pero si lo generó Pedro y se lo apropió Oscar, ahí hubo lucro por parte de Oscar. ¿Qué es lo que sucede en la empresa capitalista? Yo soy dueño de los medios de producción, traigo a la gente a trabajar, el que produce el valor es el que trabaja porque yo estoy en Miami llevando sol. Eso se llama plusvalía, según los marxistas. Entonces, a él le pago su salario y la diferencia es mía. Como yo no generé esa diferencia, sino que la generó él, pero yo me la apropié, entonces es lucro de mi parte. Claro. Ahora, ¿qué significa eso? Que $1.000.000 puede no ser lucro y 1 centavo sí puede serlo. Si yo me Conceptualmente, apropio, lógicamente. exacto, yo me apropio de tu centavo, pero si yo El- trabajé y me gané $1.000.000, porque la gente a veces confunde el lucro con recibir mucho dinero. No, tú cobras lo que cobres. Y si cobras bastante y la gente te paga y eso es lo que vale, bueno, mano, eso es tuyo, eso es tuyo.
Tú no estás explotando a nadie. No le estás poniendo una pistola para que te paguen, no sé, $400 por una conferencia, ¿no? Muy interesante ese concepto, Entonces, aquí porque está la diferencia. ¿Quién lo de ese, genera y quién se apropia? de ese punto de vista, entonces uno pudiera catalogar todo lo que se entiende por emprendimiento como el mismo concepto este de excedente. O sea, no como lucro, sino como excedente. Sí, si yo estoy trabajando con mi propia empresa, así tenga forma jurídica de compañía anónima, Ujú, pues en la práctica es un excedente y yo lo estoy generando y es mío. exacto. O sea, yo, por ejemplo, salgo a vender café en la mañana, todo el trabajo lo hice yo, la venta la hice yo cobré, yo fui al banco a depositar mi efectivo, etcétera. O sea, no estoy explotando a nadie, me estoy explotando a mí mismo. Exactamente. Cae exactamente en ese concepto, entonces ahí no hay lucro. No hay lucro. Y si tú tienes una compañía anónima, al final vas a cobrar las dos cosas. Como dueño de la compañía, los dividendos y como trabajador, el salario. Porque ahí Correcto. sí figura, ahí sí aparece la palabra, la figura del salario. Pero bueno, al fin y al cabo es tuyo, total. Oye, pero qué interesante, ¿no? Porque eso inclusive se le puede explicar a todo porque yo me imagino que ha visto la cantidad de movimiento, emprendimiento, y esa palabrita emprendimiento, y dale con emprendimiento, si vendo empanadas, un emprendimiento, si transporto gente al aeropuerto, un emprendimiento, todo lo llaman emprendimiento, pero Sí. yo lo veo como autoempleo en algunos casos porque tú eres Exacto. responsable, tú tienes un taxi y eres responsable de tu taxi, de hacerle mantenimiento, de comprarle caucho, no sé qué, tú trabajas manejando el taxi. Ahora, en el momento que te compres 4 carros y pongas a 4 personas a trabajar, tú Ajá, es cobras y le diferente. pagas un sueldo a ellos, ahí sí empieza a cambiar la cosa. En España se llaman autónomos. En Autónomo, España se llaman exactamente. autónomos. Fíjate algo interesante. Yo puedo tener un carro y soy el chofer. Cuando contrato un avance, que es parte de la crítica que le tenemos a estas cooperativas de transporte, Ujú. los Rosales Cementerio, entonces, Sí, bueno, sí. mira, si ya tú tienes un avance, lo estás explotando. Porque el avance no Estás, cobra lo que gana el otro, pues. exactamente. Ah, tú puedes decirle, bueno, yo te alquilo el carro, es diferente. Tú me pagas tanto y lo demás es tuyo. Ujú. Pero normalmente al avance me vas a pagar tanto, me das tanto y hay otras condiciones ahí de explotación que no son muy claras. Sí. Pero ahí nunca se sabe, bueno, ahí también tiene que es lo que yo digo, que uno tiene que estar en un trabajo, o sea, hacerlo como tal, conocerlo, lo que serían sus costos implicados y de esa manera puedes saber si de verdad cuál es el volumen de producción que tú puedes hacer. Entonces, para, por ejemplo, cobrarle a un taxista que tú le estás alquilando el carro, has tenido tú que manejar, saber cuánto se produce en la mañana, en la tarde, en la noche, y bueno, ya yo sé, Y mira, a sobre tal eso hora se hace calcular. tanto. Exacto. Exactamente. Y A sacas riesgo de un número. reventarlo, no, no, por supuesto. Sí. Pero eso pasa. Ahora, lo de la planificación. Ujú. Muy Mira, interesante. uno de los elementos clave de Secosesola, yo también lo observé en los kibbutz. Hay una cooperativa llamada El Triunfo en el estado Lara que también lo practica. eh, es que es una organización que rompe con el modelo burocrático. Ahí no hay una estructura piramidal, no hay división del trabajo. ¿Por qué? Fíjate tú cuál es el truco, la razón de ser. Se ingresa voluntariamente, como en toda cooperativa, porque no te pueden poner una pistola en la cabeza para que la constituya. Ok. A nivel de la parte operativa, imagínate que esto es una pirámide, ¿no? Tú rotas en todas las actividades. Por Ujú. lo tanto, estás rompiendo los tabiques en la división del trabajo, la división taylorista del trabajo. Ok. Pero como tú eres asociado, vas a la asamblea. En la asamblea decides lo que vas a hacer y vas de nuevo a seguir trabajando. Entonces, hay una rotación horizontal que rompe los tabiques de la división del trabajo y hay una rotación vertical que rompe las jerarquías, porque quien toma Exacto. las decisiones es la misma persona que hace lo que se decidió. Ese movimiento de ruptura completa hace que no existan ni jerarquías ni división del trabajo y tú te vas cuando quieres, ingresas voluntariamente y sales voluntariamente. Como estás rotando en todo, cuando tú vas a la asamblea, puedes hablar con mucha propiedad porque a ti no te contaron cómo se hace allá, es que tú estuviste allí en el momento en que rotaron. Exacto.
Entonces las decisiones son de mayor calidad. Te voy a hacer una pregunta, te voy a atajar y te voy a hacer una pregunta bien interesante que tiene que ver, qué bueno que lo mencionaste, con los principios que uno mismo promulga de eficiencia cuando realizas una actividad repetidamente. Eso es taylorista, por supuesto, Sí. que mientras más efectúas una tarea, te haces más especializado en esa tarea y eres más eficiente. Ese concepto de eficiencia tampoco no se lo puede quitar de la mente nunca, pues tratar de hacer lo máximo con los menores recursos. ¿Cómo juegan eso en la cooperativa si al rotar, yo entiendo que, claro, sabes de todo, pero ¿cómo es que dicen? 1 centímetro de profundidad y un mar de conocimiento. ¿Cómo haces con ese juego de la especialidad? Cuando tú necesitas especialistas que sean los, bueno, los machetes de un área particular. Ahí juegan varios factores. Un factor es hasta dónde es dificultoso el trabajo realizado en la cooperativa. Okay. No es lo mismo una cooperativa de administradores y contadores, donde tú mismo lo dijiste, yo soy administrador, pero contabilidad es otra cosa. ¿Eh? Ujú. Entonces ya tú no vas a rotar con el contador porque, bueno, allá hay un hueso duro de roer. A una cooperativa donde, bueno, se reciben los productos, se colocan en el estante. No estoy diciendo que sea muy fácil, es un trabajo arduo, es Sí, pesado y toda no. esta cosa, pero tienes que Ujú. hacerlo, ¿no? Bueno, la gente pesa y al final cuando sale la persona con su bolsa llena de por el precio, multiplica por el precio ponderado y cobra, limpia y todas estas cosas. O sea, depende de la magnitud de la complejidad de la actividad Exacto. que se realice. Hay huesos Ok. duros de roer. Fíjate, en Secocesola, por ejemplo, sustituir a la gente que se encarga de las relaciones con los proveedores no es fácil. Yo no puedo llegar a Ujú. Secocesola y de la noche a la mañana sustituir a uno de ellos, o al que Ok. lleva la contabilidad, porque son cosas más. Pero en lo demás, en la parte operativa, montar llevar los huacales y todas estas cosas es como más sencillo. Igual sucedía en los kibbutz. Sin embargo, Es bien interesante, lo he mencionado ya 2 veces. Yo sé que este programa, como queda grabado, muchas personas se van a preguntar qué es eso. Yo los todavía kibbutz, recuerdo cuando tú nos explicaste ese modelo, entonces dilo más o menos de manera rapidito qué consiste. sí, Es los kibbutz súper interesante. son cooperativas Ajá. agrícolas establecidas por los judíos cuando llegaron a Israel. Ya desde 1920 se formó el primer kibbutz. Y bueno, son organizaciones que están en función fundamentalmente de la producción agrícola. ¿Ok? En una Ujú. zona desértica, etcétera. Ya tienen muchas tecnologías que han inventado estas cuestiones. Entonces, todo allí, incluyendo el trabajo con las mujeres, es de manera equitativa. Se rota. Esto que yo te estoy diciendo aquí, lo aprendí Ujú. haciendo investigación en el kibutz. O sea, esa fue mi Exacto. deducción. Entonces, ese es el movimiento de autogestión. Cuando esto se da es porque la organización es autogestionaria. Todo el mundo realiza todo, es completamente horizontal, nadie está por encima de otro, no hay dirigente dirigido porque yo soy quien toma mis propias decisiones y yo mismo las ejecuto. Y Se si rotan se rotan en todos los puestos. nos rotamos en todos los trabajos, en todos los puestos, o en todas las actividades, mejor dicho. Por lo tanto, a igual trabajo, igual remuneración, todos ganamos igual, en Barquisimeto todo el mundo gana igual, los mismos ingresos. Ujú. Y hay una ventaja interesante que no sucede en la empresa burocrática. Tú eres jefe de mercadeo o gerente de mercadeo de una empresa burocrática y tienes un techo. Y cuando ya tú ves que ese techo no puedes penetrarlo, pues te vas a otra empresa y la empresa perdió a esa persona que Un tenía un recurso conocimiento tremendo. valiosísimo. Aquí Ujú. no, aquí no. Es tu cooperativa, tú rotas en todo eso, no eres indispensable en un cargo. ¿Mm? Este, y cuando ocupas el cargo y te toca dejarlo porque hay rotación también en los cargos, pues bueno, tú no te vas a ir, el recurso no se pierde, porque es tu cooperativa, es Claro. tu proyecto de vida y sigues allí. El recurso no se pierde. Allá el gerente de mercadeo se perdió, aquí todo el mundo sabe algo de mercadeo. Y hay otra cosa, nadie es indispensable en el sentido de que si yo me muero, otros me pueden Mucha sustituir. gente puede hacer el trabajo. Claro. Exactamente. Eso es una ventajota. Entonces, Sí. ese proceso autogestionario es lo que domina en Secocesola. Hay reuniones permanentes. Hay un elemento muy importante que es la confianza. Sí, yo confío en ti
Y si tú me dices que la semana pasada se decidió tal cosa y yo no estaba en esa reunión porque no pude, bueno, pues eso es. Y las relaciones con los proveedores son iguales. Si un proveedor dice, yo voy a traer 30 guacales de tomate toda la semana, mira, eso no está escrito, pero se sabe, epa, mira, me trajiste 25 y eran 30. Y otro detalle, como no hay dirigente y dirigido, ese cargo de presidente de la cooperativa o presidente del consejo de administración no existe. Okay. Entonces, en Secocesola, cada vez que la cooperativa va a realizar alguna actividad jurídica, firmar un documento, algo, van 3, nombrados Tres especialmente, cualquiera. 3 que ellos mismos deciden. Okay. Y hay otro detallito interesante, cuando ellos van, para ellos cualquier actividad es formativa. Ellos están aprendiendo todo el tiempo. Ojo, rotan en todo, hasta en la limpieza de los baños, menos los mayores de 60 años en la vigilancia nocturna. Por la edad, por supuesto. Claro, claro. Ok. Cuando ellos van a alguna actividad, por ejemplo, yo los invité varias veces a la escuela a que nos expusieran su experiencia. Ellos van de a 2 mínimo. Fíjate que al premio, lo mencioné hace rato, premio Nobel alternativo, van 3. Y una vez hicimos una reunión en Río de Janeiro, en una red de universidades en la que yo estaba, los invitamos y bueno, tuvimos que llevar 2. Menos mal que eran muchachas, entonces se pagó 2 aviones, 2 pasajes de aviones, pero una sola habitación. Claro. Pero, porque ellos siempre van en equipo, siempre van pensando de esa manera. Es muy importante eso. Y me imagino que cuando van a buscar el premio van los 3, pero el premio es de la cooperativa, no es de los señores que van a... El premio de la cooperativa, exacto, de la Oye, central. excelente. Pero te termino lo de la planificación, que fue la Ok, pregunta que me ok, hiciste. ok. No, es que Mediante por ese ahí proceso, salió otra, por ahí salió otra pregunta bien interesante también. okay, Dime, termínalo. mediante ese proceso de rotación, autogestionario, etcétera, las reuniones y las decisiones se toman en la asamblea. O sea, la autogestión implica que todos los relacionados con el problema participen y decidan en igualdad de condiciones. Mi mano, igualita a la tuya, es un voto. ¿Ok? Y siempre en asamblea. Entonces ellos tienen asambleas o reuniones de asociados para evaluar, para planificar, etcétera. Y siempre lo manejan de esa manera. Y las asambleas concentran los 3 poderes clásicos. Ahí se toman decisiones, poder ejecutivo. Ahí se establecen las normas, El poder legislativo. legislativo, el estatuto, etcétera. Y si tú te portas mal, con derecho a defensa, por supuesto, también se te puede aplicar una decisión judicial. Te podemos expulsar de la cooperativa, por ejemplo. Pero Entonces, pasa por el mismo proceso, se forma un tribunal, hay una... sí, hay el derecho de defensa, pues, el derecho de Claro. defensa. Sí, hay gente que te puede acusar y tú dices, bueno, yo me defiendo, entonces al final se decide, mira, estás expulsado o estás suspendido por 3 semanas o lo que fuese. Eso puede Igual por una suceder. votación, es una Sí, sí, votación sí. de gana la mayoría, etcétera, todas las mismas reglas de... Ahora, fíjate que casualmente, era en ese sentido que yo te decía, cuando se reúnen tanto, porque si a lo mejor 5 ya es complicadito, ¿no? Una decisión entre 5 personas, cuando va aumentando el número, vamos a suponer que es una asamblea y hay 150 socios de la cooperativa, se le dice socio, no sé si es el término, Asociado, asociado. asociado, porque es 150 una asociados, asociación. ok. Socios en la Cien- empresa capitalista. Tú y yo tenemos acciones, somos socios. sí, no, no, por eso me quedó la duda. Yo dije, no, yo creo que no son socios, son asociados. Pues Asociados. yo reúno 150 personas, por decir un número que no dudo que hayan cooperativas e inclusive más grandes. No hay una dificultad porque recuerda también uno de los principios administrativos que la toma de decisiones es más rica, es más poderosa cuando más mentes trabajan en ella, pero se hace más difícil en cuanto al tiempo, poner de acuerdo a, mientras crece el número de personas, exponencialmente el tiempo en tomar la decisión crece. ¿Pasa lo mismo acá? Es lo que Esa pregunta es clave. Fíjate tú, yo he estado en asambleas de Secocesola, en una de las ferias, la feria del centro, con 130 personas reunidas. Nada más en la feria wow, hay 550 personas, es un en la feria. poliedro.
Y en toda Secocesola, con todos los servicios, el funerario, etcétera, hay 1.500 personas. Esas 550 están distribuidas en varias ferias. Yo he estado en ferias, en reuniones de asamblea de 130 personas. ¿Cuál es la ventaja? La cultura organizacional. Ya la gente sabe que la reunión es de tal hora a tal hora y los puntos son tales. Una Pero allí agenda no muy sucede. importante. Exacto. Pero allí no sucede lo que sucede en las asambleas tradicionales, sobre todo las universitarias. Pido la palabra, tal como dijo Pedro, y repite todo lo que dijo Pedro, y al final lo que dice es nada. Ahí eso no sucede. Quien pide la palabra es porque de verdad va a agregar algo a la discusión. Un aporte a lo que se estaba discutiendo. Como hay confianza, yo no tengo desconfianza, no voy a ir a la asamblea a atacarte a ti, a rebatirte por rebatirte, cuestión que en la universidad sí sucede permanentemente. Yo tenía gente que me marcaba y que pedía palabras después de mí para después decir, ripostarme lo que yo dijera, ¿no? Ahí eso no sucede porque la confianza, bueno, mira, nos conocemos, pues. Claro. Okay. Entonces, eso facilita la toma de decisiones. Son muy ágiles realmente. Ojo, te dije 130 en el caso de Secocesola, pero es que cuando estuve en el kibutz era de 600 personas. Wow, Y imagínate. las reuniones en promedio era de 450 o 500 personas, todos sentados en el comedor, todos tomando decisiones. Imagínate. No, pero eso es bien importante porque también tiende a pensarse que si es un número grande, se discuten una cantidad de tópicos, porque me imagino que los temas, o sea, deben ser multivariados y de cualquier estilo, ¿no? Los temas que va a tratar. Entonces la importancia precisamente de esa gerencia de esa reunión. Tiene que haber una agenda, tiempo definido, un derecho de palabra limitado. Me imagino que tiene todo el cuerpo este secretario, toma notas, actas, toda la organización, pero entonces uno lo ve y para que funcione, imagínate lo eficiente que son para que funcione de esa manera y digamos, vayan mejorando los procedimientos. Entonces, ahora viene la gran pregunta, ¿por qué ese modelo no se ha expandido? Si tiene Okay. tantas bondades, es lo que yo me pongo a preguntarme, imagínate desde cuando vimos eso hace, bueno, años, y que yo me digo, pero bueno, si el modelo funciona, si todo el mundo entiende que las cosas son así, ¿por qué no se ha expandido más el movimiento cooperativista? Okay. Por lo menos aquí en Venezuela. Okay. Dos detallitos. En el kibutz toman nota. En Secocesola nadie anota nada, No pero puede todo el ser. mundo se acuerda, todo el mundo se acuerda. Para que Hacen tú uso de veas. la memoria popular. Así es. No, un momentico, acuérdate que decimos tal cosa y es verdad, pues ahí no hay Wow. discusión. Eso es importante. Este, O sea, que si ya, no hay ya. nota, no hay firma, ¿no? No, las firmas son cuando no hay firma de actas y todas esas cosas, no. Nada, eso Ajá, es ahora sí voy. burocracia, eso es burocracia. En el cooperativismo, o sea, el mundo en general eh, vamos a decir así, se disputa, se inscribe entre dos modelos organizacionales extremos. El modelo burocrático, jerarquizado, división del trabajo propio de los Ujú, militares, pues, ujú. que dominan en este La momento en iglesia, Venezuela. militares, una Ese, cantidad de estructura. ese, que da, por supuesto, paso al autoritarismo, yo soy el jefe, tú obedeces, etcétera, etcétera, te doy órdenes. Y el autogestionario, que es horizontal, no es Ujú, piramidal, sino el caso de Secocesola es extremo, es autogestionario de verdad. Yo tengo 2 libros sobre Secocesola ujú. y uno es sobre la autogestión. Están en Amazon, de paso. Ok. El segundo está en Amazon, pero también toco el tema de la autogestión. Entonces, es completamente horizontal. Esos 2 modelos al cooperativismo le proporciona también 2 modelos organizacionales. Uno se llama de servicio, que es piramidal, Ujú. pero no como los militares, participativo, etcétera. Hay modalidades participativas ahí en el medio. Ese es el modelo de servicio, ¿por qué? Porque imagínate tú, la cooperativa San José Obrero en Falcón, que tiene 75,000 asociados. Wow. Los 75,000 no pueden trabajar dentro de la cooperativa.
hay 40 personas, o habían, porque ha sido muy golpeada por la hiperinflación y ya el número de asociados no es el mismo. Cuando se corrieron los 14-0, hubo gente que desapareció de la contabilidad. Si yo tenía 2.000 bolívares, me le corre 14-0, no me queda nada. Claro. Tanto cero primero y después tanto cero después, ¿no? Ya va, estaba en los asociados. No, está con lo del El modelo de servicio, ok. Ajá. Esas 40 personas atienden a los 75.000. Okay. ¿De acuerdo? En mi cooperativa, por ejemplo, que es Corande, en Tovar, Estado de Mérida, 33 personas atienden a 11.000. Es decir, un grupito chiquitico, medio jerarquizado, con una persona que preside o alguien que es coordinador del área, etcétera, etcétera, y que hace que la cosa funcione. Ahí hay cierta jerarquía, pero hay mucha participación, porque tú eres mi jefe, eso es verdad, pero es que yo soy tan asociado como tú a la cooperativa y en la asamblea somos igualitos. Y yo en la asamblea puedo pedir que a ti, que eres mi jefe, el lunes a las 8 de la mañana, se te sustituya por otro porque eres autoritario, por ejemplo. Entonces, la relación no es exactamente jerárquica, porque tú eres mi jefe ahorita, pero mañana el jefe puedo ser yo. El otro modelo es el modelo colectivo, que es el modelo autogestionario. Ahí sí es verdad que, bueno, entonces imitar Seco-Cesola, duplicarla, es muy difícil, es muy difícil. Entre otras cosas, y esto me lo explicó Nelson Freite, un profesor de la UCLA, que es sociólogo, el Seco-Cesola se da en el estado Lara, y el estado Lara todavía es un estado en una especie de transición entre lo rural y lo urbano. Es decir, el barquisimetano es una persona de pueblo, pueblerina, que no se complica las vidas, pero es muy dedicado a lo suyo. Cuando se mete en algo, es buen músico, es buen político, es buen profesor, es buen lo que sea. Fíjate que cuando surgió el boom petrolero en Venezuela, los que menos se fueron del Zulia, estando pegados del Zulia, fueron los larenses. Iba gente del Táchira y de las islas de Margarita, venía gente. Sí. Pero no de Lara. Entonces, eso hace que el larense tenga una conformación social, una manera de moverse y de dedicarse a lo que se dedica con gusto, con permanencia, con insistencia. Por lo tanto, allí no hay... eso facilita que Seco-Cesola sea de esa manera y es muy difícil que sean imitados. Lo que no quiere decir que tú no puedas montar una organización autogestionaria en otro sitio, pues. Claro que puede, pero nunca va a ser igual que la de Seco-Cesola por esas condiciones tan especiales que estoy señalando. Tan particulares que tiene la gente que está allí. Pero lo ideal no sería, también volvemos al mismo, a los aprendizajes de la administración, cuando uno desarrolla un modelo bueno, lo ideal no sería replicarlo en otra parte para obtener los mismos beneficios. Entonces, no habría manera de, no sé, o sea, se me ocurre en este momento hacer algún tipo de análisis, diseñar un modelo y experimentar a ver si se puede duplicar en otro sitio, porque hay sitios de Venezuela que de verdad necesitarían urgentemente. Te hablo, no sé, del estado Sucre, te hablo, no sé, del mismo Amazonas, que por las condiciones, no sé si por la lejanía del centro de poder, han sido como que abandonados toda la vida. Entonces, en Margarita, en Sucre, hay sitios de pescadores en Sucre con el cacao. Yo creo que desarrollar un modelo cooperativista en ese tipo de actividades sería fabuloso, pero replicando un modelo bueno como ya se ha probado, pues la cantidad de años que tiene Seco-Cesola. Bueno, fíjate. No han hecho tesis de Déjame ese buscar otros detalles de Seco-Cesola. Seco-Cesola es feria, es sistema funerario, es sistema financiero, es un sistema educativo en sí mismo. Seco-Cesola ha escrito su historia. Tú te metes en la web de Seco-Cesola y puedes bajar los libros que ellos han escrito. Sí, yo he leído bastante. Ok. Pero Seco-Cesola también tiene un servicio médico que es de primera, que son varios núcleos de salud y tiene una clínica cooperativa. Una clínica que espectacular, yo la vi. La mejor clínica de Barquisimeto y cuidados y de muchas de Venezuela. Entonces, Seco-Cesola realmente es muy especial. Pero en el caso concreto de la feria,
que es donde esa autogestión se observa con mayor fuerza. En el caso concreto de la feria, cuando Secosesora monta su feria, ya otras cooperativas en Venezuela la habían montado, incluyendo una cooperativa donde yo estaba, llamada SESCOP, acá en Caracas. Okay. Bueno, a nosotros nos robaron un sábado y no teníamos dinero para el sábado siguiente, así que la feria nuestra se cayó en mi cooperativa concreta. Pero las otras ferias, ¿por qué no se mantuvieron? Cuando se iniciaron igual que Secosesora. Ahí hay un componente local de voluntad, de forma de hacer las cosas que diferencia. En Sucre lo hubo, en Margarita lo hubo, en Portuguesa, en Ciudad Bolívar. Yo vi ferias en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana. Se cayeron. Y Secosesora ha sido visitada por miles de personas. Yo he visto allá gente de Nicaragua, de Egipto. Yo mismo llevé 13 cubanos a visitar la feria. De Colombia, de muchos países. Los alemanes que vieron la feria fueron quienes en parte impulsaron que la gente del Premio Nobel Alternativo se enterara de la experiencia y los premiara. O sea, pero bueno, tú lo que haces es te ilustras de ciertos aspectos que te pueden servir para tu experiencia. Exacto. Pero asumir la experiencia como una totalidad es muy, muy difícil. Muy difícil. Se puede. Y de esa, o sea, como estaba mencionando que ha venido gente de afuera, así, yo recuerdo que tú viajaste una cantidad de veces, bueno, Canadá, recuerdo lo que nos contaste de Israel. De esa experiencia, cuando la llevan a otros sitios, de hecho, hace poco andabas en Perú, creo, en Perú, en Ecuador. En República Dominicana y en Colombia. En Colombia. Y estuve también en Guinea Ecuatorial. Wow. Donde me dio paludismo y coronavirus, y si no es porque me llevan a España a salvarme, no estaría hablando contigo. No puede ser, no sabía eso. Trabajando con la UNESCO, sí. Wow. Un concurso de la UNESCO que me gané, me fui, y al mes de estar allá ya tenía tifoidea y paludismo. Me curaron la tifoidea, pero me quedó el paludismo, y con el paludismo me dio coronavirus, imagínate tú. Wow. Pero bueno, sí, viendo mis experiencias, como tú dices. No, pero entonces eso, o sea, el modelo de acá se puede llevar afuera o presentarlo. ¿Y cómo se compara, por ejemplo, ese modelo con esos modelos que tú has visto en Canadá? Por poner otro ejemplo que no hemos comentado. ¿Cómo son las cooperativas canadienses? Bueno, siempre tienes que ubicarte en esos dos modelos que te digo, el de servicio o el colectivo. El medio burocrático en el caso del cooperativismo, desde el punto de vista piramidal, pero con participación, y el autogestionario. En el caso de Canadá, el proceso cooperativo es muy tradicional. Las cooperativas son muy formales, hay una ley en la que ellos participan cada 10 años, modifican la ley en promedio, cada 10 años en promedio la modifican. Y bueno, las cooperativas tienen su asamblea, su consejo de administración, su consejo de vigilancia, su departamento, etcétera. La estructura, pues, por muy participativa que sea, siempre tiene una estructura piramidal. Eso es lo que domina normalmente en el mundo de las cooperativas. Ya no solo te hablo de Canadá, te hablo de Colombia, de Costa Rica, de Puerto Rico, de España, de Francia, etcétera. Este modelo colectivo, autogestionario, no es fácil de aplicar en todas partes. En Venezuela son contados con los dedos de la mano los modelos que pudiesen funcionar de esa manera. Sí. Y en las áreas, siempre tienes que manejarte en eso. Ajá. ¿En qué tipo de áreas? Pues hablamos de las cooperativas de consumo, cooperativos funerarios, de transporte, financiera. Okay. ¿Cuál dirías tú que sería el beneficio principal de una cooperativa financiera? Ajá, para los que tomen? Primero sí, te respondo lo de las áreas. Como quieras, usted es el jefe aquí. En este mundo, el modelo más bello de cooperativismo que existe es el que se llama cooperativismo de trabajo asociado, cooperativas de trabajo asociado, CTA. Ajá. ¿Qué son las cooperativas de trabajo asociado? Son cooperativas constituidas por las personas para proveerse de un puesto de trabajo. Tú eres administrador, yo soy administrador, no tenemos trabajo, tú sabes mucho de planificación, yo sé algo de responsabilidad social, tú solo no consigues trabajo, yo tampoco. Buscamos 3 más y formamos una cooperativa de administradores. Okay. Y entre todos nos complementamos. Y la cooperativa es la empresa que va a ofrecer nuestros trabajos. No es lo mismo que Oscar Bastida solo vaya a pedir trabajo o a ofrecerse, desde el punto de vista laboral,
a que sea la cooperativa que ofrece a un grupo de 5, 10, 20 personas expertas en tales cosas que pueden cubrir a la empresa que contrate una serie de áreas. Hay una sinergia interesante allí. Esas cooperativas de trabajo asociado sirven para médicos, existen cooperativas de médicos, ingenieros, arquitectos, Profesionales en general. enfermeros. En Santo Domingo hay una cooperativa de enfermeras que es de primera, carpinteros, electricistas, mecánicos, etcétera, para todo eso. Es decir, yo necesito asociar mi trabajo contigo, por eso se llama de trabajo asociado, para entre todos trabajar. Ese es el modelo más bonito y ahí es donde más se aplica la autogestión. Porque si tú eres tan administrador como yo, ¿por qué tú haces jefe mío? De entrada, ¿no? Claro. Aquí no vamos a trabajar igualito. Además, somos asociados, pusimos lo mismo, total. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tú me vas a mandar a mí? Lo que no quiere decir que en un momento determinado yo no pueda coordinar una auditoría administrativa donde tú estás coordinado por mí. Son dos cosas diferentes, pero pasado mañana puede ser tú quien coordine y yo sea el coordinado, ¿de acuerdo? Ese tipo de organización de trabajo asociado es la más propensa a facilitar el proceso de autogestión. Mientras que en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito es el otro modelo. Entonces la autogestión ahí no sea tan fuerte. Es decir, la gente utiliza muchas veces esas cooperativas para su servicio. Yo ahorro y pido prestado. Y como es mi cooperativa, no me van a pedir los mismos requisitos que me pide el banco. ¿De acuerdo? Exacto. O entre todos ponemos el dinero, compramos, tenemos un club de compra, una cooperativa de consumo, y bueno, ese está adaptado a nuestras necesidades y yo voy y uso los servicios de esa cooperativa. Entonces, ahí están la diferencia de los modelos. Aquí es el modelo de servicio que te explicaba hace rato. Esa se parece, porque fíjate lo que me dices, se suena como el modelo de la Credit Union que tienen en Estados Unidos, que son de trabajadores donde ellos pueden ser de una compañía. Pues los trabajadores de la Ford tienen una Credit Union para manejar y tiene que ser asociado empleado de la Ford, entonces, pero tienen una unión de crédito. Vendría Sí, funcionando de esa manera, que es como un banco, pero beneficia enormemente porque los créditos son a más baja tasa, tienen mayores volúmenes. Me imagino que también por lo de la confianza, o sea, saben quiénes son sus miembros, entonces yo te prestaría, funciona creo que algo, no sé si es en las cajas de ahorro también, que un ahí voy. asociado puede avalar un préstamo mayor a otro asociado con los haberes que tenga en la caja, algo así, ¿no? Es como, Exacto. Sí, las cajas de ahorro forman parte, acuérdate que comenzamos a hablar de economía social. ujú, En la economía social están las asociaciones, están las mutuales, que son como las cooperativas, pero dedicadas a previsión social y salud. ujú, Mutuales hay en Francia, Argentina, Bélgica, en Estados Unidos, Canadá, muchos sitios, Colombia. Yo he estado afiliado a dos mutuales en Francia y en Bélgica. Eh, y están las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, que en Colombia se llaman fondos de empleados y en Canadá se llaman cajas de economía, pueden tener la forma de los credit unions, como tú dices, en la misma Canadá anglófona o en los Estados Unidos. ujú. Y puede estar afiliado a una empresa, trabajador de una empresa o gente Genérica, exacto, de una comunidad, exacto. del barrio tal, bueno, forma una. Normalmente, cuando es de barrio, es una cooperativa de ahorro y crédito. O puede ser una credit union, esos son los casos de anglófonos, por supuesto. Entonces, son organizaciones que su fin fundamental es ayudarte a ti con el ahorro y con el crédito. Y ciertamente funcionan como tú dices. Hay gente que da fianza por el monto que tú no puedas afianzar con tus propios ahorros, pero Exacto. esa persona queda amarrada con sus ahorros. Eso nos Ujú, sucede a nosotros en el IPP. La caja de ahorro nuestra del IPP es igualita. Simplemente que no tiene una caparazón legal, sino que es el claro. IPP que cubre todo. Yo propongo que la caja nuestra sea de verdad una caja de ahorro, la caja de los profesores de la UCB sea de verdad una caja de ahorro. Esa es mi propuesta. Y que el Ok. servicio médico sea una mutual. Y que la escuela de los niños de la PUCB, el CEAPUCB, sea una cooperativa de los padres y representantes donde la asociación tenga un peso, por supuesto. Ujú. Eso es lo que yo propongo. Pero bueno, en líneas generales es así. Y ahora que mencionas ese caso, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos,
Uno de cada 4 estadounidenses está afiliado a una credit union. Pero como las credit unions no tienen, son 300 millones de habitantes, como las credit unions no tienen un FOGADE que les garantice los créditos, Los fondos, o mejor dicho, no los créditos, les garantice los ahorros a los asociados, ellos tienen que asegurar esos ahorros con mutuales. Las mutuales también sirven para efectos de seguro, o con mutuales fundamentalmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, prácticamente por esa vía, más las cooperativas de producción agrícola, más las cooperativas de vivienda, nada más en el estado de Nueva York hay 1 millón de personas que viven en cooperativas de vivienda, ojo, más las cooperativas de electricidad, el 50% del territorio estadounidense no están esperando un FOGADE que vaya y le ponga la electricidad, sino que ellos mismos montan su cooperativa y se la proporcionan. Eso hace que la mitad de los estadounidenses, la mitad, esté afiliado o relacionado con cooperativas. Igual pasa en Canadá. Y en la parte francófona de Canadá, que es el Quebec, la provincia de Quebec, el porcentaje es más alto. Solamente en la caja de ahorro, en las cajas populares, perdón, como se llaman allá, Desjardins, el 58% de los ciudadanos están afiliados a esas cajas. Y en Canadá no hay un solo litro de leche o una sola docena de huevos que desde el punto de vista de los criterios de calidad no pase por los criterios establecidos por las cooperativas, que son nada más avanzadas en ese sentido. Y podemos hablar de cooperativas de pesca, cooperativas de vivienda y todo eso. Extraordinario. Es un pueblo verdaderamente. El movimiento en Europa, ¿cuál es el país más notable en cooperativismo de Europa? ¿Cuál te parece? Depende de. En España está el grupo Mondragón, que son casi 100.000 asociados, dueños de casi 100 empresas, que se constituye en el mejor ejemplo de cooperativismo de trabajo asociado, que te decía hace rato, del mundo. Ellos tienen plantas, tienen 48 plantas en todo el planeta y tienen plantas incluso en la China. Ese movimiento Mondragón tiene su propia universidad, yo la visité, tiene 4.000 estudiantes esa universidad. Forman ingenieros, administradores, etcétera. Pero en España, por ejemplo, en el sur de España, todo lo que es la producción de naranja está en manos del movimiento cooperativo. Y en líneas generales, todo lo que es producción de vino es producido o trabajado por vía de cooperativa. Igual pasa en cuanto a vinos en Francia, también pasa con los quesos en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Italia. En Alemania no hay un solo productor agrícola, ni uno que no esté afiliado a una cooperativa. Aguas arriba para comprar o agua abajo para comercializar, y agua arriba también para efectos de crédito. En los países nórdicos, prácticamente toda la producción agrícola está en manos de cooperativas. En Suecia, 1 de cada 4 habitantes suecos vive en una cooperativa de vivienda. No, esos son impactos grandísimos. Sí, no, es lo que te digo, uno busca cooperativismo en Google y salen, bueno, millones y millones de artículos que bueno, yo creo que ahora es que le falta a Venezuela para emparejar. No, en Japón, la gente piensa que Japón es puro Toyota, no. El 20% de los japoneses se ve en sus propias clínicas cooperativas y el 22% de los japoneses ahorra en sus propios bancos cooperativos de ahorro y crédito, que tienen 2 bancos grandes, uno se llama Norichukin Bank. Y las empresas de pesca más importantes del mundo son japonesas y muchas de ellas son cooperativas. Wow. Bueno, hablamos de la India, hablamos de Corea del Sur. En Corea del Sur el sistema financiero más importante de Corea del Sur es cooperativo. Y lo que es la producción agrícola está en manos de cooperativas. Se me olvidó decirte, el sistema financiero más importante de Alemania y de Francia, pero vamos a hablar primero de Alemania, es el Banco Raiffeisen y es cooperativo. Y en Francia, hasta la crisis del 2008, que hubo 2 bancos grandes que se unieron y le pasaron al crédito agrícola, que es como se llama la cooperativa, hasta el 2008, el sistema financiero más importante de Francia es el crédito agrícola. Wow, Ojo, el 10% del empleo mundial,
es generado por las cooperativas. Y las 300 cooperativas más importantes del planeta tienen un Producto Interno Bruto superior al de muchos países europeos. Mueven desde el punto de vista de capital. De dinero. Oye, pero son números impresionantes, ¿no? Que a lo mejor pasan desapercibidos, no sé si porque no tienen publicidad, porque de verdad que yo creo que las Bueno, cooperativas en sí no hacen publicidad, porque creo que tienen mejores cosas en que dedicar, además que no tienen, fíjate, partimos por conceptos que hemos comentado, ¿no? No tienen que atraer a gente, porque la gente entra solita, no tienen que mantener a la gente adentro, porque la gente se sale cuando quiera, no hay ninguna atadura. Y todo eso entonces quitaría ese efecto que tiene la publicidad, que es que no, vente a mi marca o vente a mi compañía porque yo soy esto, esto, esto. Mira, si la gente sabe que la cooperativa está allí y le interesa, se mete. Si no le gusta más, se sale. Entonces, bueno, esa publicidad no es necesaria desde mi punto de yo, vista. yo tengo una hipótesis en el caso venezolano. Buena parte de las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que dominan en Venezuela, fueron formadas e impulsadas por curas. Y los curas, tú sabes, haz el bien y no digas a quién. Ujú. Entonces, las cooperativas en Venezuela no hacen propaganda ni nada, sino bueno, están ahí, si tú vas, las conoces y entras, y si no, no. En otros países sí, hasta en la televisión ves propaganda, para Ok. atraer gente, por supuesto, Sí, porque están conscientes de que a mayor masa de personas o mayores volumen de beneficios, mayores beneficios. Mientras más dinero haya, más por beneficios supuesto. para efectos de crédito, impulsar proyectos y todas estas cosas. Igual pasa en consumo. Mientras más consumo haya, más barato sale el producto. Y ya tú no vas a comprar un intermediario, vas directamente al productor, que es lo que hace en la feria de paso. Y un caso Entonces, que yo creo que lo mencionaste, pero de pasadita, en la India, ¿cómo está ese movimiento? Que también es un país necesitado, urgentísimo. Hay mucho, bueno, por el nivel poblacional, por supuesto, es una de las mira, poblaciones más grandes del mundo. sí, a nivel agrícola en la India, todo lo que es algodón, azúcar, hay zonas industriales completas que están de alguna manera ligadas al cooperativismo. Incluso yo llegué a conocer, pero no sé cómo está ahora, una empresa petrolera cooperativa, Foncofin, que es un fondo de financiamiento de empresas asociativas que hubo en Venezuela en el último gobierno, antes de Chávez, de Caldera. Allí se hizo un evento en el Parque Central donde se trajo a alguien de esa empresa que hiciera su exposición. Ujú. En la India el cooperativismo es algo cotidiano también, muy, muy bien asumido, muy bien asumido. En la China, las cooperativas, perdón, las comunas chinas, que eran 55.000 para los años 70, se convirtieron en cooperativas agrícolas, industriales y artesanales en los años 80, y de ellas desaparecieron, hay algo que no hemos hablado, de ellas desaparecieron unas 23.000, 24.000. O no es que desaparecieron porque fuesen malas o quebraran, sino que también hubo varias de ellas que se transformaron en función de producir mejor y repartieron la tierra entre los campesinos y están produciendo tremendamente. O sea, buscaron otra forma de producir más allá de la cooperativa, más directamente ligada a ese capitalismo de Estado que existe en China. Chino. Pero lo cierto del asunto es que ellos tenían el cementerio de cooperativa más grande del mundo hasta que lo tuvimos aquí en Venezuela. ¿De acuerdo? Le ganamos ese récord. Ganamos tremendamente. Y el cementerio más grande de América Latina era de los sandinistas. Ellos tenían 2.500 cooperativas agrícolas formadas durante el primer gobierno de Sandino, y hace 7 años quedaba menos de 200 de esas 2.500. Bueno, Venezuela se llevó a todo el mundo por el medio, sin duda alguna. Sí. Y una pregunta también que me llama la atención. Ahí hay la figura, como pasa en el mundo empresarial tradicional, de lo de fusiones y adquisiciones. O sea, que se fundan dos, tres, cuatro cooperativas y forman una mega cooperativa, o cada Sí. una sigue manteniendo su... Bueno, ahí en el movimiento cooperativo, y nosotros somos pioneros en eso, tenemos lo siguiente, en los procesos de intercooperación y de integración. Intercooperación, bueno, son acuerdos, alianzas, etcétera, que pueden existir entre varias cooperativas para efectos de compras conjuntas, por ejemplo, que en Venezuela hubo unos buenos casos de compra conjunta liderado por una cooperativa llamada Los Naranjos, pues una urbanización que está más allá de Guarena. Ujú. Este,
Eso, esa es la intercooperación. Pero cuando hablamos de integración son, así como varias personas se unen para formar una cooperativa que haga lo que cada una de ellas individualmente no puede hacer. Como yo no puedo solo, por eso me uno contigo. Claro. Varias cooperativas se unen y forman otra cooperativa. Entonces, cuando hablamos de integración, estamos hablando de cooperativas de cooperativas. La cooperativa de mi barrio junto con la cooperativa del otro barrio, esas son cooperativas de base. ¿Pero desaparecen las pequeñas o...? No, ahí voy. Estas cooperativas de base forman una. Esta es de segundo grado, este es primer grado y esta es de segundo grado. Y si entre varias de segundo grado forman otra, este es de tercer grado. En Venezuela, varias cooperativas de base forman centrales regionales, el caso de Secocesola. Okay. Entre varias centrales regionales formaron la Central Cooperativa Nacional de Venezuela, Seconave. En Colombia son federaciones y está la Federación de Cooperativas de Colombia, ¿de acuerdo? Depende de cómo se integren, pero ese es el proceso que se da. Yo digo que esa pirámide hay que invertirla para que las cooperativas de tercer grado estén orientadas por las decisiones de la de segundo y en definitiva quien maneje el movimiento cooperativo sean las cooperativas de base, que al invertir tú la pirámide son las que mandan y establecen los lineamientos de trabajo, ¿de acuerdo? Claro. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Entonces tenemos ese proceso, pero cuando cooperativas pequeñas, muy débiles, con algún problema de gestión, etcétera, no pueden funcionar y ven la conveniencia de fusionarse con otra, es posible hacerlo. Incluso el profesor David Esteller, que es profesor jubilado en nuestra escuela, tiene un libro sobre la fusión cooperativa. Fusión. Y sobre el acto cooperativo también. Él tiene un libro, su tesis doctoral sobre el acto cooperativo. Bueno, David Esteller tiene un libro sobre fusión cooperativa. Hay organismos del Estado, hay países donde las superintendencias, para no tener que supervisar tantas cooperativas, que no debe ser obviamente, por flojera, vamos a decir así, de su dirigente, obligan a las pequeñas a fusionarse. Y eso es un error. Porque Claro. si mi cooperativa es útil para mí, ¿por qué tú me vas a obligar a fusionarme con otra? Exacto. Hay chiquitas, sí, somos 48, pues, pero es mi cooperativa y es útil para nosotros los 48. Solo porque tú no puedes supervisar o porque pesamos mucho en la estadística, porque somos muchas, tú me vas a obligar a fusionarme con otra, no debe ser. Okay. Entonces No, sí es posible. son detalles, ¿no? Son detalles interesantes porque si hasta que no te lo planteas no te das cuenta de lo incongruente que puede ser, o sea, no tiene sentido. Si algo funciona bien, déjalo funcionando bien. Si por necesidad yo tengo que buscar aliarme con otros para entre todos, de hecho el símbolo que no lo hablamos, ¿no? El de los dos pinos, que uno se soporta al otro y se aguantan entre sí, el signo de ese cooperativismo. Mientras no surja esa necesidad y algo está funcionando bien, ¿por qué dañarlo? Es la cuestión ilógica. Si algo está bien, déjalo tranquilo. El símbolo de los dos pinitos, hay varios símbolos del cooperativismo, en algunos países hay algunos especiales. Fue adoptado en un congreso de la Alianza Cooperativa Internacional en los Estados Unidos en 1921. Y son, bueno, dos en el sentido de que están acompañados, no es individualismo, hay compañía. Verdes en un círculo verde, la esperanza, pero con un fondo, y esto es importante, amarillo, que de alguna manera significa que las cooperativas generan riqueza, no pobreza. Las cooperativas son para mejorar la calidad de la vida de sus asociados y de las comunidades donde están metidas. Claro. Porque al fin y al cabo, de la comunidad es donde llega la gente que va a hacer la generación de relevo de la cooperativa. Las cooperativas tienen esa ventaja, nacen en localidades específicas. Entonces, la lógica nos dice que la cooperativa tiene que crear riqueza y distribuir esa riqueza en proporción, como lo dijimos al principio, a lo que cada quien realiza, y quien más trabaja, pues más le corresponde, y vivir bien y tener una buena computadora y un buen sistema de internet y tener los hijos en buenas escuelas y un buen carro y todas esas cosas. O sea, yo por ser cooperativista no voy a ser todo el tiempo una persona con alpargatas si me puedo comprar unos zapatos. Si no puedo, no puedo, pero tengo derecho a... La idea sería eso. Esa es la idea. Claro, en un ambiente, y esto tiene que ver un poco con el tipo de desarrollo al cual las cooperativas deben siempre apuntar,
que es un ambiente de desarrollo humano, de libertades, donde yo decida meterme en cooperativa o no meterme, donde yo decida qué voy a hacer con la cooperativa o no hacer. Y como las cooperativas son democráticas, necesitan una atmósfera democrática para funcionar. Y si quieren ser más allá de democrática, autogestionaria, que es el máximo nivel de democracia que puede existir, entonces, bueno, yo también necesito que el país sea autogestionario. Entonces yo voy a pelear por un país donde la democracia sea mejor todavía cada día más. Eso es importante. Excelente. Eso es Oye, qué importante. bueno. No, pero entonces imagínate la cantidad de detalles que hay y la gente nada más cree, bueno, en general, y yo me incluyo en algunas cosas de las que conversamos hoy, que era simplemente juntar las personas, decidir el fin y ponernos a trabajar. Imagínate la cantidad de detalles que hay por detrás de todo lo que es el movimiento cooperativista y todas las cosas que se pueden lograr y todas las áreas en las cuales pueden incursionar, ¿eh? Claro. Yo creo que es infinito y el modelo, te digo que me sigue llamando la atención y por qué no se ha expandido más. Son las Sí, bueno, de las decía, cosas que discutimos, pues. cuando te hablé de Los Naranjos, me acuerdo de Laureano Díaz. Él impulsó esa cooperativa de ahorro y crédito allá, y de consumo, perdón, Ujú. ahorro y crédito y consumo. Y él decía, antes de constituir cooperativas, hay que formar cooperativistas. Claro, Antes de constituir cooperativas, hay que formar cooperativistas. En Venezuela tenemos el cementerio más grande del mundo, en parte porque ni el porque mismo Chávez sabía de cooperativismo. Y había otro compañero, Francisco Díaz, de acá de Caracas, también fallecido, que decía, la cooperativa no se constituye en función de sí misma, lo hacen en función de las necesidades de sus asociados. Laureano y Francisco fueron dos cooperativistas venezolanos de primer nivel, de siempre que yo puedo, yo todas mis intervenciones en cooperativismo, cuando uso láminas, las comienzo con esas palabras de ellos. ujú. ¿Sí? Los dos eran de apellido Díaz, pero no eran familia entre ellos, Laureano y Francisco. No, que Lo importante, muy razonable, porque precisamente para que un sistema funcione, los que van a estar dentro del sistema tienen que entenderlo. Eso es también un principio de funcionamiento, yo creo que de inversiones, de todo, que dice no te metas en algo que tú no sabes cómo funciona, porque te vas a dar un así es. cabezazo. Y es la Bueno, primera profe, obligación de un cooperativista, que es saber, porque ¿cómo tú vas a dirigir una cooperativa si no sabes qué es? Si no sabes cuáles son sus valores, sus principios, cómo funciona. exacto. Sí. Bueno, entonces, oye, súper agradecido, profe, por esta clase magistral No, de vale, gracias a ti. cooperativa. Afortunadamente queda entonces grabada. Yo voy a parar la grabación, pero ya no vayas a salir todavía.